Un rabino me enseñó un salmo que destruye toda fuerza oculta que esté operando contra tu vida, que rompe la brujería más profunda y que anula cualquier maldición enviada en tu contra, sin importar quién la haya hecho ni cuánto tiempo lleve activa. Si sientes que tu vida está bloqueada sin razón, que fuerzas invisibles te atacan o que alguien está trabajando espiritualmente en tu contra, escribe en los comentarios. Corto toda fuerza oscura y abro un camino de protección verdadera. Escúchame bien. Hace años yo arrastraba una cadena de desgracias que no tenían explicación. Todo lo que comenzaba terminaba mal. Las puertas se cerraban una tras otra. La salud se deterioraba sin diagnóstico claro. El dinero se escapaba de mis manos como agua. Las relaciones se rompían sin motivo aparente. Y lo peor de todo era esa sensación constante de estar siendo observado, perseguido, atacado desde un lugar que no podía ver. Yo sabía que algo andaba mal en un nivel que iba más allá de lo visible. Podía sentirlo en el aire, en mi cuerpo, en la forma en que todo a mi alrededor se desmoronaba sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. No era paranoia, era real. Tan real como el peso que sentía sobre mi pecho cada mañana al despertar, como si algo me estuviera aplastando lentamente, quitándome el aire, robándome la fuerza. Busqué ayuda en muchos lugares. Hablé con personas que decían saber de estos temas. Probé métodos, seguí consejos, encendí velas, repetí palabras que se suponía tenían poder. Nada funcionaba. O si funcionaba, era solo por un momento, y luego todo volvía a caer, más fuerte, más pesado, más oscuro que antes. Hasta que un día, en un momento de desesperación absoluta, llegué a la puerta de un rabino anciano que vivía en una casa pequeña, alejada del ruido de la ciudad. No había ido buscándolo. Fue como si algo me hubiera llevado hasta allí. Toqué la puerta sin saber qué esperar. Él abrió y me miró directo a los ojos, y en ese instante supe que ese hombre podía ver cosas que otros no veían. No dijo mi nombre. No preguntó por qué estaba ahí. Solo me hizo pasar y me sentó frente a él. Después de un largo silencio, habló. Me dijo que mi vida estaba bajo ataque, que había personas cerca de mí, algunas incluso de mi propia sangre, que habían pronunciado palabras en mi contra, que había rituales hechos con mi nombre, con mi imagen, con objetos míos que yo ni siquiera sabía que faltaban. Me explicó que la envidia no es solo un sentimiento, es una fuerza. Y cuando esa fuerza es alimentada con odio, con intención, con rituales oscuros, se convierte en algo tangible, algo que puede destruir vidas enteras. Me dijo que la mayoría de las personas no entiende esto. Creen que la maldad es solo una idea, algo abstracto. Pero en el mundo que no se ve, la maldad tiene forma, tiene nombre, tiene poder. Y si no sabes cómo defenderte, te devora. Entonces me enseñó algo que cambió todo. Me enseñó un salmo, no cualquier salmo. El salmo que David usó cuando su propio hijo lo traicionó, cuando miles de enemigos se levantaron para destruirlo, cuando el mundo entero parecía estar en su contra. El Salmo 3. Un texto antiguo que no es solo una oración, sino un escudo. Una declaración de guerra contra todo lo que viene de la oscuridad. El rabino me explicó que este salmo tiene una estructura particular. No es una súplica de víctima, es una proclamación de alguien que conoce su autoridad. Cada palabra está colocada con precisión. Cada frase activa algo en el mundo invisible. Cuando lo recitas con la intención correcta, con la fe correcta, con la comprensión correcta, todo lo que fue hecho en tu contra se deshace. No de forma mágica, de forma espiritual. Porque en el reino de lo invisible, las leyes son diferentes. Allí no importa cuántos enemigos tengas. Importa quién está de tu lado. Y si tienes al Creador de todo lo que existe de tu lado, ninguna fuerza oscura puede tocarte. El rabino me hizo repetir el salmo palabra por palabra hasta que lo memoricé. Luego me dijo que lo recitara todos los días, en la mañana, antes de que el mundo entrara en mi mente.
Me advirtió que al hacerlo, las cosas iban a cambiar. Pero no me dijo que el cambio sería fácil. Me dijo que primero vendría la exposición, que las personas que habían trabajado en mi contra comenzarían a revelarse, que las mentiras saldrían a la luz, que todo lo oculto sería puesto al descubierto, y que yo tendría que estar preparado para ver cosas que no quería ver. Tenía razón. A los pocos días de comenzar a recitar el Salmo, empezaron a pasar cosas extrañas. Una prima lejana, de quien yo nunca había sospechado, vino a mi casa llorando. Me confesó que años atrás, por envidia de ver mi progreso, había ido a ver a una persona que hacía trabajos espirituales. Le había dado mi foto, le había pagado para que me cerrara los caminos. Me lo dijo todo. Lloró pidiendo perdón. Y yo, aunque sentí rabia, también sentí algo más profundo. Sentí pena por ella, porque entendí que la envidia es una cárcel peor para quien la siente que para quien la recibe. Luego vino otra revelación. Un socio de negocios que siempre me había sonreído en la cara, que siempre había hablado bien de mí en público, resultó ser quien estaba filtrando información mía a la competencia, saboteando acuerdos, esparciendo rumores. Todo salió a la luz de la forma más inesperada, y cuando lo confronté, no pudo negarlo. La verdad lo aplastó. Se fue de mi vida, y nunca más supe de él. Pero lo más impactante fue lo que sucedió con mi salud. Durante años había tenido dolores de cabeza insoportables. Ningún médico encontraba la causa. Me hicieron todos los estudios posibles. Nada. Pero a las 2 semanas de recitar el Salmo 3 cada día, los dolores desaparecieron. Así, de un día para otro. Como si algo que estaba presionando mi cabeza desde afuera hubiera sido removido. Y entonces comprendí lo que el rabino me había explicado. Comprendí que cuando hay ataques espirituales, el cuerpo responde, porque el cuerpo no es solo carne, es un receptor, y cuando algo oscuro es enviado contra ti, tu cuerpo lo siente, lo absorbe, lo manifiesta en forma de enfermedad, de dolor, de agotamiento, pero cuando ese ataque es cortado, el cuerpo vuelve a su estado natural, sana, se libera, respira. El Salmo 3 no es un hechizo, no es una fórmula mágica, es una verdad expresada con poder, es una declaración de que existe un orden superior, una justicia que está por encima de cualquier brujería, cualquier maldición, cualquier intención oscura, y quien se alinea con esa verdad, quien la pronuncia con convicción, quien la lleva en su mente y en su corazón, se vuelve intocable, porque no es tu propia fuerza la que te protege, es la fuerza de lo más alto. Ahora bien, déjame explicarte algo que muy pocas personas entienden sobre las maldiciones. Una maldición no es solo una palabra dicha con rabia. Una maldición es una intención cargada de energía negativa que busca alterar el curso natural de tu vida, y esa intención puede venir de muchas formas. Puede venir de alguien que te envidia y que, aunque no vaya a ver a un brujo, todos los días piensa mal de ti, desea tu caída, celebra tus fracasos. Esa repetición constante de pensamientos negativos dirigidos hacia ti crea una corriente, y esa corriente, con el tiempo, puede afectarte, puede bloquearte, puede enfermarte, puede cerrar tus caminos sin que tú entiendas por qué. También puede venir de rituales hechos con intención específica. Hay personas que pagan para que otros hagan trabajos espirituales en su nombre. Usan fotos tuyas, usan tu nombre completo, usan tierra de tu casa, ropa tuya, cabellos tuyos, y con esos elementos hacen amarres, entierros, ofrendas a fuerzas oscuras. Todo eso tiene un impacto real. No es cuento, no es superstición. Es algo que ocurre en un plano que la mayoría no ve, pero que existe y opera con leyes propias. Y lo peor es que muchas veces las personas que te atacan son las más cercanas. Tu propia familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, gente que te sonríe en la cara, pero que por dentro te desea el peor de los males. Porque la envidia no discrimina,
puede estar en cualquier lugar. Y el Salmo 3 es el arma que corta todo eso de raíz, porque cuando lo recitas, no estás pidiendo protección como quien ruega, estás declarando protección como quien tiene derecho. Estás recordándole al universo, a las fuerzas invisibles, a todo lo que existe, que tú no estás solo, que hay un poder mayor que te respalda, y que cualquier cosa hecha en tu contra será devuelta a su origen. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de sabiduría ancestral que pueden transformar tu vida de raíz. Déjame contarte algo más que el rabino me reveló y que muy pocos saben. Me dijo que en el mundo espiritual existe una ley que no puede romperse, la ley del retorno. Todo lo que sale de ti, regresa a ti. Todo lo que envías hacia otro, eventualmente vuelve a tu puerta. Y cuando alguien hace un trabajo espiritual en tu contra, esa persona está atando su destino al tuyo de una forma que no entiende. Está creando un vínculo, y ese vínculo funciona en ambas direcciones. Si tú sabes protegerte, si tú sabes cortar ese vínculo y devolverlo a su origen, todo lo que esa persona envió regresa a ella multiplicado. No porque tú lo desees, porque es la ley. Es el orden natural de las cosas. El rabino me explicó que David entendía esto profundamente. David no era un hombre que rogaba por misericordia cuando lo atacaban. David era un guerrero espiritual. Sabía que en el campo de batalla invisible no puedes ser pasivo, no puedes solo defenderte, tienes que atacar, tienes que declarar, tienes que poner en movimiento las fuerzas que están de tu lado. Y el Salmo 3 es exactamente eso, una declaración de guerra, una forma de decirle a todo lo oscuro que se levantó contra ti: ustedes no tienen poder aquí, ustedes no pueden tocarme, porque yo pertenezco a algo más grande que ustedes, y todo lo que hicieron en mi contra se les devuelve ahora mismo. Cuando empecé a entender esto, todo cambió. Ya no era una víctima esperando a ver qué pasaba. Era un guerrero consciente de su autoridad, y eso se notaba. La gente a mi alrededor empezó a tratarme diferente. Los que antes me miraban con desprecio ahora me miraban con respeto. Los que antes me ignoraban ahora me buscaban. Y los que me habían atacado simplemente desaparecieron de mi vida, como si una mano invisible los hubiera removido. Porque eso es lo que pasa cuando activas el Salmo 3 en tu vida. Todo lo que no debería estar cerca de ti se aleja, y todo lo que debería estar cerca de ti se acerca. Es un proceso de limpieza, de purificación, de ordenamiento, y aunque al principio puede ser doloroso ver ciertas verdades, al final es liberador, porque prefieres vivir rodeado de pocas personas verdaderas que de muchas personas falsas. Prefieres tener pocos amigos leales que muchos traidores sonrientes. Prefieres caminar solo y protegido que acompañado y vulnerable. Ahora, el Salmo 3 no es algo que recitas una vez y ya está. Es algo que debes integrar en tu vida. Debes leerlo, comprenderlo, meditarlo, dejarlo entrar en tu mente hasta que cada palabra resuene dentro de ti con verdad absoluta. Debes llegar al punto en que cuando lo recites, no estés repitiendo palabras vacías, estés declarando una realidad que sientes en lo más profundo de tu ser, porque la fe no es creer en algo que no ves. La fe es saber que lo que no ves es más real que lo que ves. Y cuando llegas a ese nivel de certeza, de convicción, de claridad absoluta, te vuelves imparable. Nada puede detenerte. Nada puede bloquearte, nada puede destruirte, porque estás alineado con la fuente misma de todo poder. Déjame explicarte ahora cómo funciona el Salmo 3 en su estructura interna. Comienza con una declaración de la situación. David reconoce que sus enemigos son muchos, que se han multiplicado, que muchos dicen que no hay salvación para él. Esto es importante, porque cuando estás bajo ataque, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo, no negarlo, no minimizarlo, reconocerlo, ponerlo en palabras, decir: sí, estoy siendo atacado, sí,
Hay fuerzas en mi contra. Sí, la situación es grave, pero luego viene el giro. David dice, pero tú eres escudo alrededor de mí. Ahí está la clave. No dice, ojalá seas mi escudo. No dice, te pido que seas mi escudo. Dice, tú eres escudo. Tiempo presente, afirmación, declaración de algo que ya es cierto, y esa es la postura que tienes que adoptar. No puedes suplicar protección como si no la tuvieras. Tienes que declararla como algo que ya es tuyo, porque si lo es, siempre lo ha sido, solo que no lo sabías o lo habías olvidado. Y el Salmo 3 es el recordatorio. Luego David dice que con su voz clamó y fue escuchado. Esto significa que la palabra tiene poder, que no es lo mismo pensar algo que decirlo en voz alta. Cuando hablas, cuando declaras, cuando pronuncias con tu boca lo que crees en tu corazón, activas algo. Pones en movimiento fuerzas que estaban dormidas. Le das forma a lo invisible. Conviertes el pensamiento en acción, y esa acción resuena en el plano espiritual con una fuerza que no puedes medir, pero que puedes sentir. Por eso, el rabino me hizo repetir el salmo en voz alta, no solo leerlo, recitarlo, pronunciarlo con intención, con fuerza, con la certeza de que cada palabra estaba siendo escuchada no solo por mí, sino por todo lo que existe. Después David dice que se acostó, durmió y despertó porque fue sustentado. Esto es profundo, porque cuando estás bajo ataque espiritual, una de las primeras cosas que pierdes es el sueño. Despiertas en la madrugada con angustia, tienes pesadillas, sientes presencias, no descansas. Y la falta de sueño te destruye lentamente, te quita claridad mental, te debilita físicamente, te hace vulnerable emocionalmente. Pero cuando activas la protección del Salmo 3, recuperas el sueño, vuelves a descansar. Tu cuerpo se regenera, tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece. Y desde ese lugar de descanso y fortaleza puedes enfrentar lo que sea. Luego viene una de las declaraciones más poderosas. No temeré a 10 millares de gente que se pongan en mi contra. Esa es la postura final. El miedo es eliminado. No importa cuántos sean. No importa qué tan poderosos parezcan. No importa qué hayan hecho. Ya no hay miedo. Porque el miedo solo existe cuando crees que estás solo. Cuando crees que tienes que enfrentar todo con tus propias fuerzas. Pero cuando sabes, cuando realmente sabes, en lo profundo de tu ser, que no estás solo, que hay un respaldo infinito detrás de ti, el miedo desaparece, y lo que queda es paz, fuerza, claridad, autoridad. El Salmo termina diciendo que la salvación pertenece al Creador y que su bendición está sobre su pueblo. Esto cierra el círculo, porque después de declarar la protección, después de eliminar el miedo, después de afirmar la victoria, viene la bendición. No solo te proteges, también te abres a recibir, porque la verdadera victoria no es solo que tus enemigos sean derrotados, es que tú prosperes, que tu vida florezca, que todo lo que fue bloqueado se desbloquee, que todo lo que fue cerrado se abra, que todo lo que fue robado sea devuelto. Y el Salmo 3 activa ambas cosas, protección y bendición, destrucción de lo negativo y activación de lo positivo. Por eso es tan poderoso, por eso es tan completo. Por eso los que conocen el mundo espiritual le temen. Ahora bien, cuando empiezas a recitar este salmo todos los días, van a pasar cosas y necesitas estar preparado, porque no todas serán agradables al principio. Algunas verdades van a salir a la luz y van a dolerte. Algunas personas que creías que te querían van a mostrarse tal como son. Algunas situaciones que pensabas que eran seguras van a revelarse como trampas y va a ser duro. Pero es necesario, porque no puedes avanzar hacia tu destino real arrastrando peso falso. No puedes construir una vida sólida sobre bases podridas. Necesitas que todo lo que no sirve sea removido.
Y el Salmo 3 hace exactamente eso. Remueve, limpia, purifica, ordena. Y una vez que ese proceso termina, lo que queda es oro puro. Es tu vida real, la vida que siempre debiste tener, la vida que estaba esperándote del otro lado de todo ese peso que cargabas. También van a empezar a aparecer oportunidades que antes no veías. Puertas que estaban cerradas se van a abrir. Personas que pueden ayudarte van a cruzarse en tu camino. Soluciones a problemas que parecían imposibles van a aparecer de la nada, y no será casualidad. Será el resultado directo de haber cortado las ataduras que te mantenían bloqueado. Porque cuando las fuerzas oscuras ya no tienen poder sobre ti, las fuerzas de luz pueden fluir libremente. Y entonces tu vida se alinea con el curso natural que siempre debió tener. El rabino me dijo algo más que nunca olvidé. Me dijo que la mayoría de las personas vive por debajo de su potencial real porque están bajo maldiciones que ni siquiera saben que existen. Cargan peso generacional, cargan envidias ajenas, cargan ataques espirituales, y todo eso forma una capa invisible que les impide brillar, les impide crecer, les impide alcanzar lo que están destinados a alcanzar. Pero cuando esa capa es removida, cuando esos ataques son cortados, cuando esas maldiciones son rotas, la persona se transforma. No es que cambie quién es que finalmente puede ser quien siempre fue, y esa transformación es visible. La gente lo nota, comentan, preguntan, porque hay algo diferente en ti. Hay una luz que antes no estaba, hay una fuerza que antes no se sentía, hay una claridad que antes no existía. Y todo eso viene de haberte liberado, de haber roto las cadenas, de haber cortado los hilos que te ataban a lo oscuro. Entonces ahora escúchame bien. Voy a compartir contigo la forma exacta en que debes trabajar con el Salmo 3 para que actives su máximo poder en tu vida. Primero, busca un momento en la mañana, apenas despiertes, antes de hablar con nadie, antes de revisar el teléfono, antes de que el mundo entre en tu mente. Ese es el momento más poderoso, porque tu mente está limpia, tu espíritu está receptivo, y lo que siembras en ese momento crece durante todo el día. Siéntate en un lugar tranquilo. Puede ser tu cama, puede ser una silla, no importa. Lo que importa es que estés en silencio. Respira profundo 3 veces. Inhala despacio, exhala despacio. Calma tu mente, centra tu atención y luego comienza a recitar el Salmo 3 en voz alta. No lo leas desde tu teléfono como quien lee un mensaje. Memorízalo, o si no puedes memorizarlo completo, al menos memoriza las líneas principales, porque cuando hablas desde la memoria, hablas desde el corazón, y cuando hablas desde el corazón, tu voz tiene un peso diferente, una autoridad diferente. Mientras lo recitas, no lo hagas mecánicamente. Siente cada palabra, visualiza lo que estás diciendo. Cuando digas, tú eres escudo alrededor de mí, imagina realmente un escudo de luz rodeándote. Cuando digas, no temeré a 10 millares, siente cómo el miedo se disuelve en tu pecho. Cuando digas, con mi voz clamé y fui escuchado, siente cómo tu voz atraviesa dimensiones y llega a donde tiene que llegar. Esto no es teatro, no es imaginación vacía, es visualización con intención. Y la intención es la fuerza que mueve el mundo invisible. Después de recitar el salmo completo, quédate en silencio unos minutos. No te levantes inmediatamente. Permanece en ese estado de conexión. Siente la paz que viene después de haber declarado tu protección. Siente la fuerza que se instala en tu cuerpo. Y luego, cuando estés listo, abre los ojos y comienza tu día. Pero lleva contigo la certeza de que estás protegido, de que nada malo puede tocarte, de que caminas bajo un escudo invisible que te cubre completamente. Haz esto todos los días durante al menos 40 días, porque 40 días es un ciclo completo de transformación. Es el tiempo que tarda una nueva estructura de pensamiento en instalarse profundamente en tu mente.
Es el tiempo que tarda una nueva realidad en manifestarse en tu vida. Y cuando completes esos 40 días, no lo dejes. Conviértelo en un hábito permanente. Porque la protección espiritual no es algo que activas una vez y olvidas. Es algo que mantienes activo constantemente. Porque los ataques no terminan. Siempre habrá envidia. Siempre habrá personas con malas intenciones. Siempre habrá fuerzas oscuras buscando a quien devorar. Pero si tú mantienes tu escudo activo, si tú mantienes tu conexión fuerte, si tú mantienes tu autoridad clara, nada puede dañarte, absolutamente nada. También es importante que entiendas algo. El Salmo 3 no es una herramienta de ataque, no es para hacerle daño a nadie, es una herramienta de justicia, de orden, de restablecimiento del equilibrio. Cuando lo recitas, no estás maldiciendo a nadie. Estás declarando que todo lo que fue hecho en tu contra sea devuelto a su origen. Estás dejando que la ley natural del universo opere. Y esa ley es justa. No castiga inocentes, no destruye sin razón, solo devuelve a cada uno lo que sembró. Así que si alguien sembró maldad en tu contra, recibirá maldad de vuelta. No porque tú lo desees, porque es lo que le corresponde. Y tú no tienes que sentir culpa por eso. No eres responsable de las consecuencias que otros enfrentan por sus propias acciones. Tu única responsabilidad es protegerte, mantenerte firme, vivir tu vida en paz. Ahora bien, también vas a notar que al recitar este salmo, tu percepción se afina. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a sentir intenciones que antes no sentías. Empiezas a identificar quién está a tu favor y quién está en tu contra. Y eso puede ser incómodo, porque muchas veces descubres que personas que considerabas amigas no lo eran, que personas en las que confiabas te traicionaban, que personas que aparentaban amarte en realidad te envidiaban. Pero aunque duela, es mejor saber, porque no puedes protegerte de lo que no ves, y una vez que lo ves, puedes actuar, puedes alejarte, puedes cortar lazos, puedes establecer límites, y eso es poder, poder real, el poder de decidir quién tiene acceso a tu vida y quién no, el poder de elegir en qué inviertes tu energía y en qué no, el poder de construir tu círculo con personas que realmente te valoran. Y cuando logras eso, todo cambia, porque ya no estás desperdiciando tu fuerza en relaciones falsas. Estás concentrándola en lo que realmente importa, en tu crecimiento, en tu paz, en tu propósito. Déjame contarte algo más que me pasó después de meses de trabajar con el Salmo 3. Un día estaba caminando por la calle y me crucé con una persona que años atrás me había hecho mucho daño. Alguien que había hablado mal de mí, que había saboteado oportunidades mías, que había intentado destruir mi reputación. Cuando la vi, mi primer impulso fue desviar la mirada, ignorarla, seguir de largo. Pero algo dentro de mí me detuvo. La miré directo a los ojos. Y lo que vi me sorprendió. Vi miedo. Esa persona me tenía miedo. Podía sentirlo en su lenguaje corporal, en la forma en que apartó la mirada rápidamente, en la forma en que se alejó. Y en ese momento entendí algo profundo. Entendí que cuando tú te fortaleces espiritualmente, las personas que antes te atacaban pierden poder. No porque tú les hagas algo, porque ellas sienten que ya no eres vulnerable, que ya no eres presa fácil, que ya no pueden tocarte. Y eso las asusta, porque la gente oscura se alimenta de la debilidad ajena. Pero cuando tú ya no eres débil, pierden interés, pierden fuerza, se van. Y eso es exactamente lo que pasó en mi vida. Personas que antes me perseguían simplemente desaparecieron, como si una fuerza invisible las hubiera empujado lejos de mí, y quedé rodeado solo de personas genuinas, personas que me valoran, que me respetan, que quieren mi bien. Y eso no tiene precio.
porque la paz que sientes cuando tu círculo es sano es incomparable. Ya no tienes que estar alerta todo el tiempo, ya no tienes que cuidarte de traiciones, ya no tienes que medir cada palabra que dices. Puedes ser tú mismo, puedes relajarte, puedes vivir. Entonces ahora déjame decirte algo directamente. Si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que todo está en tu contra, si parece que no hay salida, escúchame bien. Sí hay salida. Y la salida comienza cuando decides dejar de ser víctima y convertirte en guerrero. Cuando decides dejar de rogar por protección y empezar a declararla. Cuando decides dejar de temer a tus enemigos y empezar a enfrentarlos con autoridad. Y el Salmo 3 es tu herramienta, es tu espada, es tu escudo. Pero solo funciona si lo usas, si lo recitas, si lo vives, si lo integras tan profundamente en ti que se convierte en parte de quien eres. Porque la protección espiritual no es algo que alguien más puede darte, es algo que tú activas, es algo que tú decides, es algo que tú manifiestas con tu propia voz, con tu propia fe, con tu propia convicción. Y cuando lo haces, todo cambia. El mundo no cambia, tú cambias. Y cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor se reorganiza para reflejar esa nueva versión de ti. Ahora voy a decirte algo que el rabino me dijo al final de nuestra conversación y que me marcó para siempre. Me dijo, el Salmo 3 no es para cobardes, es para guerreros. Porque un cobarde huye del conflicto, un guerrero lo enfrenta, un cobarde ruega que lo dejen en paz. Un guerrero declara que está en paz y que nadie puede quitársela. Un cobarde espera que las cosas mejoren. Un guerrero hace que las cosas mejoren. Y cuando recitas el Salmo 3, te conviertes en guerrero. Dejas de ser reactivo y te vuelves proactivo. Dejas de esperar que te ataquen para defenderte. Estableces tu defensa antes de que el ataque llegue. Y esa es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con poder. El miedo te paraliza, el poder te libera. Y tú fuiste creado para vivir en poder, no en miedo. Así que levántate, sacúdete el polvo de todo lo que has pasado, deja de llorar por lo que te hicieron y comienza a declarar lo que va a pasar de aquí en adelante. Declara que estás protegido, declara que estás blindado. Declara que todo lo hecho en tu contra se devuelve a su origen. Declara que tu vida es bendecida. Declara que tus caminos están abiertos. Declara que tu destino está asegurado. Y luego mira cómo todo se acomoda, cómo las piezas se encajan, cómo lo imposible se vuelve posible, cómo lo cerrado se abre, cómo lo perdido regresa, cómo lo roto se sana. Porque así funciona. Porque esa es la ley. Y cuando tú te alineas con esa ley, el universo entero conspira a tu favor. Déjame compartirte una última cosa antes de terminar. El rabino me dijo que hay personas que recitan el Salmo 3 una vez y esperan que todo cambie inmediatamente. Y cuando no ven resultados en una semana, lo abandonan y se quejan de que no funciona. Pero el problema no es el Salmo, el problema es la falta de constancia. Porque el mundo espiritual no opera con la prisa del mundo material, opera con tiempos diferentes, con procesos diferentes. Y lo que tú siembras hoy, lo cosechas más adelante, no siempre al día siguiente, a veces a los 40 días, a veces a los 3 meses, a veces al año, pero siempre se cosecha, siempre. Así que no abandones, no te canses, no pierdas la fe, sigue recitando, sigue declarando, sigue creyendo, porque cada vez que pronuncias el Salmo 3, estás fortaleciendo tu protección, estás limpiando tu campo energético, estás cortando hilos invisibles que te atan a lo oscuro, y aunque no lo veas en el momento, está pasando. En el mundo que no ves, tu vida se está reorganizando, tus enemigos están siendo confundidos, tus bloqueos están siendo removidos, tus caminos están siendo despejados, y un día de repente todo se manifestará,
Y ese día vas a entender que cada repetición valió la pena, que cada declaración tuvo impacto, que cada minuto invertido en tu protección espiritual fue la mejor inversión que pudiste hacer, porque no hay riqueza más grande que la paz, no hay logro más importante que la libertad, no hay victoria más completa que saber que estás protegido, que estás seguro, que estás blindado contra todo mal. Escribe en los comentarios: estoy protegido, y todo lo oscuro se devuelve a su origen. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, y que esta enseñanza cambie tu vida como cambió la mía. Un rabino me reveló un método olvidado para transformar la entrada de mi casa en un punto de apertura hacia la prosperidad, limpiando mi puerta con un agua preparada de forma específica que cortaría los bloqueos y abriría el camino a la abundancia. Si sientes que la riqueza no llega a tu vida, que las oportunidades se desvían antes de tocarte, o que algo invisible bloquea tu progreso, escribe en los comentarios: estoy listo para abrir mi puerta a un nuevo ciclo de abundancia. Durante años viví con la sensación de que todo lo bueno pasaba de largo frente a mi casa. Veía cómo otros avanzaban mientras yo permanecía quieto, atrapado en un ciclo de esfuerzo sin fruto. No era que no trabajara lo suficiente, no era que no tuviera sueños claros, era como si existiera una pared invisible entre mi vida y la prosperidad que tanto buscaba. Cada vez que parecía acercarme a algo mejor, la oportunidad se desvanecía. Cada vez que intentaba construir algo sólido, las circunstancias se volvían en mi contra. Y lo peor no era la falta de dinero en sí, sino la sensación de impotencia, de estar luchando contra una corriente que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que algo cambiaría, pero los días se repetían con una monotonía agobiante. Trabajaba, me esforzaba, planificaba, ejecutaba, y sin embargo, los resultados siempre quedaban por debajo de lo esperado. No era flojo, no era irresponsable, pero había algo que no podía identificar, que mantenía mi vida en un estado de mediocridad permanente. La frustración se acumulaba como polvo en los rincones, invisible pero presente, pesada, asfixiante. Pasaba frente a mi puerta cada día sin darle importancia. Era solo una puerta, un pedazo de madera o metal que separaba el interior del exterior. Nunca pensé que ese umbral, ese punto de contacto entre mi mundo privado y el mundo externo, pudiera tener algo que ver con mi situación. Para mí era simplemente el lugar por donde entraba y salía, nada más. Pero estaba equivocado, profundamente equivocado, hasta que conocí al anciano. Era un hombre de pocas palabras, de mirada profunda, alguien que había dedicado su vida al estudio de las leyes antiguas que gobiernan la energía de los espacios y las personas. No era un charlatán, no vendía promesas vacías ni fórmulas mágicas instantáneas. Era un estudioso, un sabio que había pasado décadas investigando, observando, comprendiendo los patrones invisibles que conectan nuestros espacios físicos con nuestras realidades internas. Me habló de cosas que nunca había considerado. Me dijo que cada casa tiene un corazón energético y que la puerta es la boca por donde respira ese corazón. Me explicó que así como nosotros necesitamos aire limpio para vivir, una casa necesita un umbral limpio para recibir lo que le corresponde. Al principio, no entendí completamente lo que me estaba diciendo. Sonaba abstracto, casi poético, pero él continuó explicando con una paciencia infinita. Me dijo que todo en el universo es energía en movimiento, que nuestros hogares no son solo estructuras de cemento, madera y vidrio, sino contenedores de energía que absorben y reflejan nuestros estados internos. Me explicó que cuando vivimos en un estado de frustración constante, de preocupación económica, de miedo al futuro, esa energía se impregna en las paredes, en los objetos, en los umbrales de nuestra casa, y la puerta, siendo el punto de entrada y salida, se convierte en el lugar donde esa energía se concentra con mayor intensidad.
No me habló de magia ni de fuerzas sobrenaturales. Me habló de orden, de intención, de la forma en que tratamos los espacios que habitamos y cómo ese trato refleja y determina nuestra relación con la vida misma. Me dijo que si mi puerta estaba cargada de energía estancada, de residuos invisibles de fracasos pasados, de huellas de pensamientos derrotistas que yo mismo había dejado al entrar y salir día tras día, entonces esa puerta no estaba abierta realmente. Podía abrirse físicamente, pero energéticamente estaba cerrada, bloqueada, incapaz de dejar pasar lo nuevo. Pensé en todas las veces que había cruzado esa puerta sintiendo desesperanza. Todas las veces que había entrado a mi casa después de un día difícil, cargando el peso del fracaso, de la frustración, de la preocupación. Todas esas emociones, me explicó el anciano, quedaban impregnadas en el umbral. Era como si cada vez que cruzaba esa puerta en un estado negativo, estuviera agregando una capa más de bloqueo, una capa más de densidad energética que hacía cada vez más difícil que algo bueno pudiera entrar. Me enseñó un método antiguo, transmitido por generaciones de sabios que entendían que el mundo material y el mundo interior están conectados por hilos sutiles pero poderosos. Me dijo que el agua tiene memoria, que el agua puede ser programada con intención y que cuando se prepara de cierta manera, se convierte en un agente de transformación. No cualquier agua, agua preparada con elementos específicos que llevan siglos siendo reconocidos por su capacidad de limpiar lo denso y abrir lo cerrado. El agua, me explicó, es el elemento más receptivo que existe. Adopta la forma del recipiente que la contiene, fluye, se adapta, penetra y, más importante aún, el agua tiene la capacidad de disolver y transportar. Cuando preparamos agua con intención específica, con elementos que tienen propiedades simbólicas y energéticas reconocidas, esa agua se convierte en un vehículo poderoso de transformación. No es el agua en sí lo que hace el trabajo, sino la combinación del agua con nuestra intención consciente y con los elementos que agregamos a ella. El primer elemento que mencionó fue la sal. La sal no es un condimento cualquiera, es un mineral que ha estado presente en rituales de purificación desde tiempos inmemoriales. La sal absorbe, la sal neutraliza, la sal disuelve lo que se ha adherido y que no debería estar ahí. Cuando se disuelve en agua, crea una solución que actúa como un limpiador energético, capaz de eliminar las capas de negatividad, frustración y bloqueo que se acumulan en los umbrales de nuestras vidas. El anciano me explicó que la sal gruesa es preferible porque conserva su estructura mineral más pura, menos procesada, más cercana a su estado original, extraído de la tierra o del mar. Esa pureza importa. La sal de mesa común está refinada, tratada, despojada de muchos de sus minerales naturales. La sal gruesa, especialmente la sal marina sin procesar, mantiene su integridad completa, y esa integridad es lo que le da su poder de purificación. Cuando limpiamos con sal, no solo estamos limpiando la superficie física, estamos declarando que lo viejo, lo estancado, lo que nos ha mantenido atrapados, debe irse. Me contó sobre tradiciones antiguas donde la sal era usada para marcar límites sagrados, para proteger espacios, para purificar templos y hogares. Me explicó que esto no era superstición, sino comprensión profunda de las propiedades naturales de este mineral. La sal tiene la capacidad de absorber humedad, de preservar, de neutralizar bacterias. En el plano físico, es un purificador natural, y en el plano simbólico y energético, cumple la misma función. Absorbe lo denso, lo pesado, lo que ya no sirve, y lo neutraliza. El segundo elemento fue el laurel. Las hojas de laurel han sido símbolo de victoria y éxito desde la antigüedad. Los sabios las usaban para coronar a quienes habían alcanzado algo grande. En culturas antiguas, los guerreros victoriosos, los atletas triunfadores, los poetas reconocidos,
Todos eran coronados con laurel. No era solo una decoración, era un reconocimiento simbólico de que esa persona había logrado algo extraordinario, había superado obstáculos, había alcanzado la victoria. El laurel representa triunfo, logro, la capacidad de superar obstáculos. Cuando se hierve en agua, libera su esencia, su vibración simbólica, su mensaje interno. El anciano me dijo que al agregar laurel al agua con sal, estamos haciendo más que limpiar, estamos invitando, estamos llamando, estamos diciéndole a la vida que estamos listos para recibir lo que nos corresponde, que hemos limpiado el camino y ahora esperamos que la victoria, la abundancia, el éxito encuentren su camino hacia nosotros. Las hojas de laurel, me explicó, contienen aceites esenciales que cuando se liberan en el agua caliente, crean una fragancia específica que ha sido asociada con la prosperidad durante siglos. No es solo el aroma, es lo que ese aroma representa en nuestra mente subconsciente. Cuando olemos laurel mientras realizamos un acto consciente de limpieza y apertura, estamos enviando una señal clara a nuestra mente profunda. Estamos preparándonos para el éxito, estamos alineándonos con la victoria, estamos abriendo espacio para el triunfo. Me indicó que tomara una olla, que llenara 1 litro de agua limpia, preferiblemente filtrada o mineral, porque la pureza del agua base importa. El agua del grifo puede contener químicos, cloro, impurezas que, aunque sean seguras para beber, no son ideales para un proceso de preparación consciente. El agua filtrada o mineral está más cerca de su estado natural, más pura, más receptiva a la intención que vamos a programar en ella. Me dijo que colocara esa olla al fuego, a temperatura media, sin prisa, que mientras el agua se calentaba, me concentrara en mi intención, que no hiciera esto mecánicamente, como quien sigue una receta de cocina, sino con presencia total, sabiendo que cada paso tiene un significado. Este no es un proceso automático, es un acto de conciencia. Cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento durante la preparación está contribuyendo al resultado final. Cuando el agua estuviera caliente, pero antes de hervir, debía agregar 3 cucharadas de sal gruesa. 3, no 2, no 4. 3 es un número de equilibrio, de completud en muchas tradiciones antiguas. Representa la unión de principio, medio y fin. Representa la trinidad de acción, intención y resultado. Representa la estabilidad que surge cuando 3 puntos forman un triángulo, la estructura más estable en geometría. Al disolver la sal con una cuchara, debía visualizar cómo esa sal absorbía todo lo negativo, todo lo bloqueado, todo lo que me había mantenido alejado de la prosperidad. Debía ver en mi mente cómo cada grano de sal que se disolvía en el agua estaba capturando una partícula de energía densa, de pensamiento limitante, de emoción estancada. Debía imaginar que el agua se estaba cargando con poder purificador, convirtiéndose en un agente activo de transformación. Una vez disuelta completamente la sal, debía añadir 4 hojas de laurel enteras. 4. Porque 4 representa estabilidad, fundamento, las 4 direcciones, los 4 pilares sobre los que se construye algo sólido. Las hojas debían estar enteras, no rotas ni picadas, porque su integridad simbólica es importante. Una hoja entera de laurel es una promesa completa de victoria. Una hoja rota es una promesa fragmentada. Debía dejar que las hojas hirvieran en esa agua salada durante 5 minutos. 5 minutos de ebullición. 5 minutos en los que el agua se impregnaría completamente con la esencia del laurel, con su vibración de victoria y éxito. El número 5 representa cambio, movimiento, transformación. Es el número que sigue al 4, la estabilidad, indicando que después de establecer una base sólida, viene el movimiento hacia algo nuevo. Durante esos 5 minutos, me dijo, debía mantener mi mente enfocada. Debía ver en mi interior cómo mi vida cambiaba. Debía sentir la abundancia como si ya estuviera presente.
Debía imaginar mi puerta no como una barrera, sino como un portal abierto por donde fluía todo lo bueno que el universo tenía preparado para mí. Debía visualizar oportunidades entrando, dinero fluyendo, éxito manifestándose. No como un deseo lejano, sino como una realidad presente que estaba siendo invocada en ese mismo momento. Después de los 5 minutos, debía apagar el fuego y dejar que la mezcla se enfriara completamente. Este enfriamiento no es un detalle menor, es parte del proceso. Es el momento en que la preparación se asienta, en que la intención se solidifica en el líquido. Es como cuando horneas algo y lo dejas enfriar para que tome su forma final. El calor es transformación activa. El enfriamiento es consolidación. Cuando el agua estuviera a temperatura ambiente, estaría lista, no antes. La paciencia es parte del ritual. La prisa diluye la intención. El anciano me explicó que con un paño limpio o una esponja debía aplicar esa agua en mi puerta principal. No de cualquier manera. Con cuidado, con respeto, cubriendo tanto el interior como el exterior. Cada pasada del paño debía ser consciente. No se trata de limpiar rápido para terminar pronto. Se trata de limpiar con atención, sintiendo cada movimiento, cada contacto entre el paño húmedo y la superficie de la puerta. Mientras limpiaba, debía repetir en voz alta o en silencio una afirmación clara. Abro las puertas de mi hogar a la abundancia y la prosperidad. Esas palabras no son adorno, son un decreto. Son la forma en que mi intención se materializa en sonido, en vibración, en realidad. Al decirlas mientras limpiaba, estaba uniendo acción física con declaración interna, creando un acto completo de transformación. El cuerpo limpia, la boca declara, la mente visualiza, todo el ser participa en el proceso. Una vez aplicada el agua en toda la puerta, debía dejarla secar al aire. Si eso no era posible, podía secar con un paño limpio, pero sin apuro, sin ansiedad. El proceso debía completarse con calma, permitiendo que la energía tuviera tiempo de asentarse, de penetrar, de hacer su trabajo invisible pero real. La prisa es enemiga de la transformación profunda. La calma es aliada del cambio duradero. Me costó creerlo al principio. Me parecía demasiado simple. ¿Cómo podía un poco de agua con sal y laurel cambiar algo? Pero el anciano me miró con esa mirada que atraviesa las dudas y me dijo algo que nunca olvidé. No es el agua lo que cambia tu vida, eres tú. El agua es solo el vehículo de tu intención. Cuando limpias tu puerta con este método, no estás haciendo un truco mágico, estás declarando que estás listo para un cambio. Estás tomando una acción concreta que refleja tu disposición interna. Y esa combinación, esa unión entre lo interno y lo externo, es lo que abre las puertas reales de la vida. Sus palabras resonaron en mí como un gong profundo. Entendí que no estaba buscando una solución mágica que hiciera el trabajo por mí. Estaba buscando una herramienta que me ayudara a alinear mi energía interna con mi deseo de prosperidad.